Noticias de última hora de hoy. Ahora el pueblo de Brasil se ha abrazado apasionadamente los desafíos que todos enfrentamos para proteger nuestro mundo natural. Cuando encuentro el Palacio acaba de confirmar algo que nadie vio venir. Guillermo el Príncipe heredero ha estado luchando una batalla privada. Eso finalmente lo rompió. Detrás de su sonrisa tranquila y su deber perfecto, se estaba desmoronando lentamente. Su familia lo vio pasar, impotente para detenerlo. ¡Qué luchas desgarradoras! William se ha estado escondiendo de nosotros. Estad atentos mientras revelamos la devastadora realidad. La mañana en que la corona se rompió, el anuncio llegó a las redacciones de toda Gran Bretaña, mientras la mayor parte del país todavía estaba despierto, bajo un cielo frío de diciembre. Exactamente a las 6:47. La declaración oficial del Palacio de Kensington apareció en las pantallas sin previo aviso, sin acumulación, sin conferencia de prensa, cuidadosamente coreografiada, para suavizar el golpe un poco. Sentencia clínica, confirmando lo que los iniciados habían temido durante meses. Pero nunca me atreví a decirlo en voz alta. Príncipe William, el futuro rey. La mano firme destinada a guiar a la monarquía, a través de su era más incierta. Estaba luchando. La reacción fue inmediata y visceral. En Manchester, un viajero esperando el tren temprano miró su teléfono y susurró: «No, William, nadie». Pero William en Glasgow. Una maestra jubilada sentada con su té de la mañana. Sentí que su garganta se tensaba mientras leía las palabras por segunda vez, con la esperanza de que puedan cambiar en todo Londres, donde el pálido sol de invierno apenas había comenzado a salir. La gente dejó de procesar a mitad de paso lo imposible. El único real que siempre había parecido sereno, controlado, listo para cualquier cosa, había llegado a un punto de ruptura. En cuestión de minutos, la BBC interrumpió su programación matutina. Sky News atrajo a corresponsales reales, que parecía visiblemente conmocionado, mientras intentaban explicar lo que esto significaba. Los presentadores de ITV hablaron en voz baja, el tipo reservado para las tragedias nacionales, porque en muchos sentidos esto se sintió como uno. No es una muerte, no es un escándalo. Pero el silencioso colapso de alguien, toda la institución, había llegado a depender de al otro lado del Atlántico, donde fue pasada la medianoche. Americano. Las redes se apresuraron a actualizar su cobertura nocturna. La pancarta de ruptura de la CNN se lee simplemente: El Palacio confirma que William está luchando. Los presentadores de la CBS intercambiaron miradas preocupadas, antes de dirigirse a la cámara, para espectadores estadounidenses mayores. ¿Quién recordaba a los hijos de Diana como niños afligidos, caminando detrás del ataúd de su madre? La noticia tuvo una resonancia particularmente dolorosa. William siempre había sido el fuerte, el protector del futuro. Ver esa imagen quebrarse se sintió profundamente inquietante. Pero lo que hizo que el anuncio fuera realmente extraordinario no era solo su contenido, era su tiempo y tono. El Palacio rara vez admite su vulnerabilidad, especialmente con respecto a la realeza trabajadora superior. La institución había pasado siglos perfeccionando el arte de parecer inquebrantable, incluso cuando se desmorona por dentro. Sin embargo, aquí, en una fría mañana de diciembre, que en el Palacio de Washington había hecho algo, casi sin precedentes, dijo la verdad. La declaración fue breve y cuidadosamente redactada, pero inequívocamente honesto, después de un periodo de presión personal e institucional. El príncipe de Gales reducirá su horario para priorizar su salud y bienestar familiar, sin giros, sin eufemismos, sin reclamo de ajustes de rutina. Solo un simple reconocimiento de que William,
Después de meses de llevar cargas imposibles, ya no podía mantener el ritmo. Dentro del palacio de Buckingham personal superior, que había sido informado la noche anterior. Movido a través de la mañana con una eficiencia sombría, se habían preparado para el shock público, por la especulación de los medios, por las preguntas inevitables, sobre lo que esto significó para la estabilidad de la monarquía. Pero incluso ellos parecían afectados por el peso de lo que acababa de ser confirmado. Un ayudante de toda la vida entrando en el frío aire de diciembre para un breve momento de privacidad. Fue escuchado diciendo en voz baja: «Le pedimos demasiado, todos lo sabíamos. Y preguntamos de todos modos en Windsor, donde el rey Carlos había pasado una noche sin dormir, luchando con la decisión de permitir el anuncio. El estado de ánimo era pesado con la culpa de un padre». Charles entendió. Necesidad institucional mejor que la mayoría. Había pasado toda su vida preparándose para ser rey, aprendiendo a equilibrar las necesidades personales con el deber público. Pero viendo a su hijo, el heredero que había criado para llevar esta misma carga, finalmente admitir que no podía soportarlo solo, golpeó algo profundo y doloroso dentro de él. La princesa Ana, que había estado entre las primeras en reconocer, qué peligrosamente delgado. William se había estirado. Sentí una vindicación sombría, mezclada con dolor genuino. Ella había advertido repetidamente que la estructura era insostenible, que poner tanto peso sobre una persona, no importa lo capaz que sea, eventualmente llevaría al colapso. Ella no se sentía satisfecha de tener razón reina Camila, que había visto a William transformarse, de adolescente afligido a príncipe obediente. Al futuro rey, abrumado, pasé la mañana. Y una reflexión tranquila que ella entendió mejor que la mayoría. Lo que significaba estar atrapado entre la lucha personal y expectativa pública. Y ella sabía que admitir debilidad dentro del sistema real tomó una especie de coraje. El mundo exterior rara vez reconoció. A media mañana la conversación global se había intensificado. Las redes sociales llenaron con preocupación, especulaciones y una efusión inesperada de empatía. Hashtags, tendencias a través de plataformas defensores de la salud mental. Elogiaron el palacio por su transparencia. Pero debajo de los mensajes de apoyo, corrió una corriente más oscura de preocupación. Si William, el pilar de la estabilidad, estaba luchando, ¿qué significaba eso para la monarquía misma? La verdad, aunque el palacio nunca lo diría tan sin rodeos, fue que este momento se había estado construyendo durante mucho más tiempo de lo que nadie fuera de la institución se dio cuenta, y entender por qué llegó ahora en esta fría mañana de diciembre requería mirar hacia atrás en los meses que lentamente habían llevado inexorablemente al futuro rey a su punto de ruptura, el peso que nadie vio acumular. Para entender cómo el príncipe William llegó al punto donde el palacio no tuvo más remedio que intervenir. Públicamente. Debemos dar un paso atrás, a través de los meses que precedieron a esta mañana de diciembre, meses que parecían desde afuera ser negocios como de costumbre, pero dentro de las paredes del Palacio de Kensington y el Castillo de Windsor, contó una historia muy diferente, una historia de acumulación de presión, sacrificios silenciosos y un hombre tratando desesperadamente de ser todo lo que la monarquía necesitaba que fuera. La tensión comenzó a querer acumularse mucho antes de que alguien se diera cuenta, posiblemente ya a principios de 2024, cuando la crisis de salud de Catalina surgió por primera vez en enero, cuando se sometió a una cirugía abdominal y se retiró de la vida pública durante meses. El mundo de William cambió radicalmente de la noche a la mañana. Se convirtió no solo en el real trabajador, llevando adelante los deberes de la familia de Gales, sino también en el cuidador principal en casa. El ancla emocional para 3 niños procesando la enfermedad de su madre
y la cara pública de tranquilidad tranquila lo manejó de la manera en que había sido entrenado para manejar todo en silencio. Eficientemente, sin quejas. El personal del Palacio de Kensington lo vio llegar más temprano cada mañana. Su agenda empacó con compromisos que ya no podía posponer entre deberes oficiales. Se escabulló para ser con Catalina para proteger a George, Charlotte y Louis de lo peor de la ansiedad, para proyectar normalidad, cuando todo dentro de él sentía cualquier cosa menos normal. Los cercanos a la familia notaron pequeños cambios. El humor fácil habitual de William se volvió más comedido. Su paciencia, normalmente constante, ocasionalmente deshilachada en los bordes durante las reuniones de planificación, dejó de tomar descansos para el almuerzo, trabajando todo el día antes de correr a casa, pero nunca redujo la velocidad, nunca pidió ayuda, nunca sugirió que la carga podría ser demasiado pesada. Luego vino el segundo golpe. El cáncer del rey Carlos, diagnosticado esto anunciado públicamente en febrero, agregó otra capa aplastante. De repente William no solo apoyaba a Catalina y administraba sus propios deberes. Estaba entrando en el vacío, dejado por el horario reducido de su padre, asumiendo responsabilidades constitucionales adicionales, asistiendo a reuniones y sesiones informativas que normalmente recaerían en el monarca, todo mientras mantenía la ficción de que todo estaba bajo control. La princesa Ana lo vio primero durante una reunión privada a finales de marzo. Estudió a Guillermo al otro lado de la mesa y reconoció algo que había visto antes en su propio espejo durante años. Difícil es el tipo particular de agotamiento que viene no del cansancio físico, sino del agotamiento emocional. La mirada de alguien corriendo solo de servicio, con nada, dejó en reserva. Ella lo mencionó cuidadosamente a Charles, que estaba lidiando con sus propias batallas de salud y el peso emocional de ver tanto a su esposa como a su nuera navegar por una enfermedad grave. Charles escuchó con creciente preocupación, pero él también se sintió atrapado. La institución necesitaba a William. Funcional. No había plan alternativo. No hay aire de respaldo que pudiera soportar el peso. Si William dio un paso atrás a finales de la primavera, cuando Catherine comenzó su tratamiento contra el cáncer, la presión se intensificó aún más. William ahora enfrentó la tarea imposible de ser públicamente optimista sobre el pronóstico de su esposa, mientras en privado, aterrorizado por el resultado, el personal informó verlo tarde en la noche, todavía en su escritorio, trabajando en documentos informativos. Después de pasar la noche con su familia, decidió no dejar escapar ninguna de las responsabilidades. El verano no trajo alivio. La aparición de Catalina en Trooping the Colour en junio, aunque celebrado públicamente como una señal positiva, requirió una enorme coordinación detrás de escena. William logró cada detalle protector hasta el punto de agotamiento, asegurándose de que se sintió apoyada mientras protegía a los niños de la atención mediática excesiva. El esfuerzo pasó. Factura ninguna. Cámara captó durante este periodo. Algo más estaba sucediendo que pocos fuera del círculo más íntimo entendieron. William estaba absorbiendo el peso emocional de todos a su alrededor. Catalina se apoyó en él en sus momentos más oscuros. Charles confió sus propios miedos a la salud. Los niños necesitaban tranquilidad de que su madre recuperaría el personal. Buscó en él la estabilidad. Mientras la institución navegaba por su periodo más incierto en décadas, y William entrenó desde la infancia para ser el estable, el confiable, el futuro rey que nunca se rompe. Aceptó todas las cargas sin protestas. En otoño. Las grietas eran cada vez más difíciles de ocultar durante un compromiso en septiembre. Un corresponsal real de toda la vida notó que William parecía distraído, sus respuestas más cortas de lo habitual. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Los ayudantes del palacio
Lo descartaron como fatiga de una agenda ocupada. Pero dentro del Palacio de Kensington, el personal sabía mejor una noche de octubre. Un asesor principal encontró a William todavía trabajando casi a medianoche, rodeado de papeles relacionados con asuntos constitucionales, reuniones informativas de caridad y actualizaciones médicas familiares. Cuando le preguntaron suavemente si necesitaba algo, William simplemente sacudió la cabeza y siguió leyendo. El asesor dejó profundamente, inquieto reconociendo los signos de alguien corriendo vacío, pero incapaz de detener a Catalina recuperándose, pero aún frágil, comenzó a notar cambios. También su marido, normalmente presente y comprometido en casa, parecía cada vez más ausente. Incluso cuando, físicamente allí, su mente siempre estaba en otro lugar, siempre planeando, siempre preocupándose, siempre tratando de mantener unidas las múltiples piezas de fractura de sus vidas. El punto de ruptura comenzó a formarse a principios de noviembre, aunque en ningún momento lo causó. En cambio fue la acumulación. Los meses de ser fuerte para Catherine. El peso constitucional de apoyar a su padre, la responsabilidad paterna de proteger a 3 niños a través de la crisis, la presión institucional de representar a una monarquía bajo un intenso escrutinio global, el dolor personal de ver a su esposa luchar contra el cáncer mientras mantenía su propio miedo oculto a mediados de noviembre. Los más cercanos a William comenzaron a usar una palabra que habían evitado durante meses insostenible. Anne lo dijo primero durante una reunión familiar. Camila se hizo eco. Días después, incluso Charles, todavía recuperándose, finalmente reconoció lo que todos los demás habían tenido demasiado miedo de expresar. William estaba cargando demasiado durante demasiado tiempo con muy poco apoyo. La gota que colmó el vaso. Llegó a finales de noviembre, durante lo que debería haber sido una sesión informativa de rutina. William asistió a una discusión de 1 hora sobre los compromisos del próximo año, escuchando planes que asumían su disponibilidad ilimitada, su capacidad infinita, su fuerza permanente. Cuando terminó la reunión, se acercó a la ventana y por primera vez en la memoria de cualquiera, admitió en voz alta que no sabía cuánto tiempo más podría continuar. A este ritmo, fue esa admisión tranquila y devastadora que puso en marcha los eventos que llevaron al 21 de diciembre, porque una vez que William finalmente reconoció su lucha, las personas que lo amaban se dieron cuenta. Ya no podían quedarse quietos y verlo romper cuando el palacio ya no podía mirar hacia otro lado. El punto de inflexión no vino en una gran confrontación, sino en una serie de observaciones silenciosas que se acumularon hasta que ya no pudieron ser ignoradas. Princesa Ana, con sus décadas de experiencia, leyendo los sutiles cambios en la dinámica real, fue la primera en formalizar sus preocupaciones. Sucedió durante una fría mañana a principios de diciembre en el castillo de Windsor, en uno de los salones privados más pequeños, donde se discutían tradicionalmente asuntos familiares delicados, lejos de los oídos del personal. Anne había solicitado la reunión con Charles, y su tono no dejaba lugar para las desviaciones habituales. Ella llegó con una carpeta inusual para alguien que típicamente confiaba en la memoria y el instinto. Dentro eran notas de conversaciones con Kensington Palace, observaciones del personal de reuniones, familiares recientes y una línea de tiempo que mostraba el horario de William durante los últimos 6 meses. El documento pintó una imagen que era imposible descartar. «Está funcionando», Anne dijo poniendo la carpeta en la mesa entre ellos. «Pero no está bien. Hay una diferencia, y hemos estado fingiendo no verlo». Su voz tenía la firmeza particular que reservó para momentos cuando el protocolo necesitaba ser dejado de lado por la verdad. Charles, sentado frente a ella con su propia fatiga visible en las líneas alrededor de sus ojos, no respondió de inmediato. Sabía lo que venía.
Anne continuó metódica e inflexible. Describió el peso que William había estado cargando desde enero, la cirugía de Catherine y el posterior diagnóstico de cáncer, las necesidades emocionales de los niños durante el tratamiento de su madre, las responsabilidades constitucionales que había absorbido cuando Charles dio un paso atrás por su propia crisis de salud, los compromisos públicos que había mantenido sin pausa, la gestión cuidadosa de las narrativas de los medios en torno a las condiciones de Catalina y Carlos, la preocupación privada que llevó, pero nunca expresó que es 30 piezas de sí mismo. Anne, dijo en voz baja, y ninguno de ellos completo, era el tipo de observación solo alguien que había sobrevivido décadas de presión real, podría hacer que Anne entendiera lo que significaba fracturarse bajo el peso del deber. Mientras mantenía una fachada pública impecable, ella misma la había vivido durante años más oscuros de su propia vida. Charles escuchó sus manos dobladas con fuerza. Como padre, sintió el aguijón de la culpa. Como rey, entendió la posición imposible. Todos habían jugado un papel en la creación. La monarquía necesitaba a William funcional. La institución dependía de su estabilidad, especialmente ahora con tanto Charles como Catherine lidiando con crisis de salud. Pero Anne tenía razón. Habían estado pidiendo lo imposible y llamándolo deber. La conversación se volvió más pesada. Como Anne detalló incidentes específicos un momento a finales de noviembre, cuando William se había excusado de una cena familiar solo para ser encontrado 20 minutos después, parado solo en un pasillo oscuro, mirando a la nada la frecuencia creciente con que trabajó pasada la medianoche como si se detuviera. Permitiría que todo lo que sostenía se derrumbara. La forma en que sus respuestas durante las reuniones se habían vuelto más cortas, más mecánicas, como si estuviera operando en piloto automático. La reina Camila se unió a la discusión más tarde esa mañana, trayendo su propia perspectiva moldeada por años de navegar por el escrutinio público y el dolor privado. Había visto a William transformarse durante el último año de un príncipe confiado, comprometido en alguien corriendo con pura voluntad. «Me recuerda a ti», le dijo a Charles. «Durante tus peores años, presentes pero ausente, funcional pero vaciada». La comparación golpeó profundamente a Charles. Recordaba esos años en los que el deber consumía todo lo demás, donde la lucha personal estaba enterrada tan profundamente que casi lo destruyó por dentro. Había sobrevivido, pero apenas, y el costo había sido elevado. La idea de William caminando por ese mismo camino. Tal vez hacia ese mismo borde era insoportable lo que más preocupaba a la familia. No era el colapso dramático. Era la molienda silenciosa de alguien a quien amaban. William no se había roto espectacularmente. Simplemente había sido erosionado día a día, responsabilidad por responsabilidad, hasta que lo que quedaba era un hombre pasando por movimientos que había perfeccionado, pero ya no podía sostener dentro del Palacio de Kensington. El personal había estado teniendo sus propias conversaciones, preocupadas. Secretaria privada de William. Una mujer que lo había trabajado durante años. Finalmente expresó lo que muchos habían estado pensando. Necesita intervención. No apoyo. El apoyo implica que está manejando no. La evaluación se compartió con cuidado con altos funcionarios domésticos que a su vez lo llevaron a la atención de los más cercanos a William Catherine. A pesar de su propio viaje de recuperación, se había alarmado cada vez más. Ella conocía a su esposo, mejor que nadie. Podría leer las señales que otros podrían extrañar. La forma en que mantuvo la tensión en sus hombros, incluso durante momentos tranquilos. En casa, la mirada distante en sus ojos, cuando pensó que nadie estaba mirando, el control cuidadoso que mantuvo sobre cada palabra, cada expresión, como si un resbalón pudiera hacer que todo se desmoronara una noche a principios de diciembre. Después de que los niños estuvieran dormidos,
Finalmente lo enfrentó directamente, no con enojo, sino con la devastación silenciosa de alguien viendo a una persona que aman desaparecer bajo cargas, se niegan a sentarse. «¿Te estás ahogando?», ella dijo simplemente, «y no dejarás que nadie te levante». La respuesta de William fue una desviación practicada. Estaba bien. Solo ocupado el horario, se aliviaría pronto. Todo fue manejable, pero Catherine se debilitó físicamente pero emocionalmente clara de vista. No aceptó la tranquilidad que has estado diciendo desde enero. Ella respondió que es diciembre ahora y estás peor. No mejor. Esa conversación privada y dolorosa se convirtió en el catalizador de lo que sucedió. Después, Catalina se acercó a Anne al día siguiente. Algo que rara vez hacía por asuntos familiares personales. Pero esto no se trataba de protocolo o apariencias, se trataba de supervivencia. Anne escuchó atentamente las preocupaciones de Catherine, y lo que escuchó confirmó todo lo que ya había observado. William estaba en crisis. Incluso si se negó a nombrarlo como tal, a mediados de diciembre, se había formado un pequeño grupo unido por preocupación y determinación. Compartidas Anne, Camilla, Catherine y finalmente Charles. Todos acordaron que algo tenía que cambiar. La pregunta era, ¿cómo intervenir con alguien que había pasado toda su vida siendo entrenado para nunca admitir debilidad, nunca dar un paso atrás, nunca priorizar el bienestar personal? Sobre la necesidad institucional, las discusiones fueron delicadas en rincones tranquilos del Palacio de Windsor y Kensington, lejos del personal más amplio que no podía saber lo frágil que se había vuelto la situación. Debatieron enfoques, una intervención familiar privada, una reestructuración de deberes, presentado como ajuste institucional, un reconocimiento público que obligaría a William a aceptar ayuda, haciéndolo oficial. Anne presionó por la transparencia, si manejamos esto en privado. Ella argumentó que se convencerá a sí mismo y a todos los demás de que puede manejar la única forma de crear un cambio real es hacer que le sea imposible continuar como lo ha sido. Fue una posición difícil. Pero Anne nunca había sido de las que eligieron la comodidad. Por necesidad. Camilla se preocupó por las consecuencias públicas. La monarquía ya estaba navegando. La crisis de salud de Charles y la recuperación del cáncer de Catherine. Añadiendo la lucha de William a esa narrativa, arriesgado, creando una percepción de fragilidad institucional. La corona no podría permitirse. Pero ella también reconoció que, fingiendo que todo estaba bien. Mientras William se desplomaba lentamente, no sirvió a nadie, y menos la institución a la que todos intentaban proteger. Charles luchó más dolorosamente con la decisión. Como rey entendió la necesidad de actuar. Como padre sintió que le estaba fallando a su hijo, al permitir que la situación llegara a este punto. Las noches de insomnio que había pasado revisando opciones, buscando consejo para sopesar las consecuencias. Todos llevaron a la misma conclusión inevitable. William necesitaba ayuda, y la única forma de asegurarse de que lo recibió fue hacer que retroceder fuera imposible de rechazar. Para el 20 de diciembre se había tomado la decisión. El anuncio saldría a la mañana siguiente. Breve, honesto y final, William reduciría su horario, priorizaría su bienestar y el palacio. Apoyar esa decisión pública e inequívocamente no era lo que nadie quería, pero era lo que todos acordaron que se había vuelto necesario, lo que ninguno de ellos anticipó completamente. Así era como el propio William respondería, cuando se enfrentó al complán. La noche en que todo se abrió. La conversación que cambiaría todo. Sucedió en la noche del 20 de diciembre en privado. Estudia en el Palacio de Kensington, donde William había pasado tantas noches trabajando. Solo la habitación se sentía más pequeña de lo habitual. La oscuridad del invierno presionando contra las ventanas.
como Charles Anne y Catherine reuní, con una resolución que llenó el espacio con tensión. William sabía que se avecinaba algo significativo. Había sido convocado suave, pero firmemente. Y la presencia de los tres juntos señaló que esto no era una discusión familiar rutinaria. Se paró cerca de la chimenea, su postura defensiva incluso antes de que alguien hablara, como si se apoyara para un impacto que ya podía sentir acercándose. Charles comenzó, su voz firme pero ponderada con emoción. William, tenemos que hablar de lo que ha estado pasando. Estos últimos meses, lo que te ha estado pasando. Las palabras colgaron en el aire, simples y devastadoras. La expresión de William no cambió, pero sus hombros, apretado casi imperceptiblemente. «Estoy manejando», dijo William. La respuesta automática y hueca. Era la misma desviación que había usado durante meses. La misma tranquilidad. Había ofrecido a todos los que habían expresado su preocupación. Pero esta vez, en esta habitación, con estas personas, aterrizó de manera diferente, sonaba, menos como confianza y más como desesperación. Anne, nunca uno para acercamientos suaves. Cortar el pretexto. No te las arreglas apenas sobrevives, y te hemos visto desvanecerte. Durante meses mientras fingían no darse cuenta. Su voz no llevaba juicio. Solo la verdad contundente que ella creía que necesitaba escuchar. Esto se detiene ahora. La mandíbula de William se tensó. Tengo responsabilidades que la familia necesita. Catherine lo interrumpió su voz tranquila pero firme. La familia te necesita entero, no roto. Los niños necesitan que su padre presente no se agote. Necesito a mi esposo, no a alguien corriendo él mismo. En el suelo tratando de sostener todo. Juntos solos. La mención de los niños golpeó algo profundo. William está cuidadosamente mantenido. La compostura vaciló por un momento un destello de dolor, cruzando sus rasgos antes de recuperar el control. Estoy haciendo esto por ellos. Dijo que su voz era más áspera de lo previsto. Para ti, para la institución. Para todos. Menos para ti. Camilla, agregó hablando por primera vez. Ella se había posicionado, ligeramente separado de los demás, observando con la visión particular de alguien que había aprendido a través de una experiencia dolorosa, lo que significaba sacrificar todo por las apariencias. Y ese es exactamente el problema. Charles se acercó a su hijo. La formalidad entre el rey y el heredero. Dejar caer para revelar simplemente un padre, enfrentándose a una verdad que había intentado evitar durante demasiado tiempo. Mañana por la mañana publicaremos una declaración. Te estás alejando de tareas selectas. Esto no es una petición. William, ya está decidido. Las palabras golpearon como un golpe físico William. Miró a su padre. Incredulidad e ira pasando por su rostro. No puedes tomar esa decisión por mí. Mi horario, mis deberes, esas son mis responsabilidades. Su voz se elevó ligeramente, el cuidadoso control deslizándose. Me estás pidiendo que abandone. Te estamos pidiendo que sobrevivas. Anne, interrumpió bruscamente. Hay una diferencia, y si no puedes verla, eso prueba exactamente por qué esta intervención es necesaria. Ella sacó la carpeta que le había mostrado a Charles semanas antes, poniéndolo en el escritorio entre ellos. Hemos documentado todo. Las altas horas de la noche, las comidas perdidas. El momento en que el personal te encontró de pie, solo luciendo como si hubieras olvidado dónde estás. Esto no es sostenible, y no te veremos destruirte. William alcanzó la carpeta y luego se detuvo. Su mano, flotando como si tocarlo lo hiciera todo. Real en cierto modo, no pudo deshacer las necesidades de la monarquía. Comenzó de nuevo a caer en deber institucional como su defensa final. La monarquía necesita un futuro rey que vivirá lo suficiente para llevar la corona.
Charles, dijo en voz baja la declaración, aterrizando con devastadora sencillez. Nadie que se queme antes de los 50 porque pedimos demasiado y nunca aprendió a decir que no. La habitación se quedó en silencio afuera. El viento de invierno sacudió las ventanas dentro. William se quedó inmóvil. El peso de los meses, finalmente presionándolo de una manera que ya no podía desviar o ignorar por primera vez desde enero, desde la cirugía de Catalina, desde el diagnóstico de su padre, desde que el mundo comenzó a exigir más de lo que tenía que dar. William sintió que la estructura que había estado sosteniendo se derrumbó dentro de él. Catalina se acercó colocando su mano suavemente en su brazo. «Has estado fuerte para...» «Fuerte, mí durante los peores meses de mi vida», ella dijo suavemente. «Mantuviste a los niños juntos cuando no pude. Evitaste que el mundo viera lo asustados que estábamos todos. Pero amor, no puedes seguir haciéndolo». No sin romper algo en su voz. La tranquila certeza, la falta de juicio. Finalmente penetró las defensas de William. La miró realmente. La miró y vio su propio agotamiento reflejado en sus ojos. Ella sabía que lo había estado viendo fracturarse de la misma manera que la había visto luchar contra el cáncer, ambos tratando de ser fuertes para el otro, mientras se desmoronaba por dentro. «No sé cómo detener, William», dijo la admisión tan silenciosa que era casi inaudible. «Si me detengo todo se desmorona el horario, los compromisos, las responsabilidades», que captó su voz. Y por un momento terrible, los reunidos pensaron que en realidad podría derrumbarse por completo. La expresión de Anne se suavizó algo raro para alguien tan famoso, estoico, que no se desmorona, se ajusta. La institución sobrevivió antes de que llevaras este peso solo, y sobrevivirá mientras recuperas la fuerza para llevarlo correctamente. Ella hizo una pausa, y luego agregó con una dulzura inusual. «Pero tienes que dejarnos ayudarte. Tienes que dejarte ser humano». Charles puso su mano en el hombro de Williams, un gesto simple pero profundo. «He cometido muchos errores. Como padre», dijo su voz gruesa con emoción, «pero no cometeré el error de ver a mi hijo destruirse por el deber. Mientras yo espero, y no hago nada, la declaración se lanzará mañana. Darás un paso atrás, y te apoyaremos a través de lo que venga. Después». William se quedó allí, rodeado de las personas que mejor lo conocían, que lo habían visto intentar ser todo lo que el mundo exigía, y más la pelea drenó de él, lentamente reemplazado por algo que parecía casi alivio. No felicidad, no paz, sino la entrega agotada de alguien que finalmente se le había dado permiso para parar. «¿Qué le digo a la gente?», preguntó finalmente su voz, hueca. «¿Qué digo cuando preguntan por qué el futuro rey no puede manejar sus responsabilidades? ¿Les dices la verdad?». Catalina respondió que eres humano, que has estado cargando un peso imposible durante un año. Imposible. Que retroceder. No es debilidad, es sabiduría. Ella apretó su brazo suavemente, y cualquiera que no entienda eso no merece una explicación. La reunión continuó durante otra hora, trabajando en la logística, discutiendo la redacción de la declaración, preparándose para la reacción pública inevitable. Pero el momento crítico había pasado. William había aceptado no con entusiasmo, pero con la aceptación resignada de alguien que finalmente entendió que no tenía otra opción, mientras los demás se preparaban para irse, dando a William espacio para procesar todo. Solo Charles se quedó en la puerta. «Estoy orgulloso de ti», dijo en voz baja. «No por ser fuerte, sino por finalmente admitir que no podías ser fuerte. Solo eso requiere un tipo diferente de coraje». William no, respondió, pero algo en su depresión cambió. Tal vez fue comprensión, tal vez fue el primer vistazo de alivio, bajo meses de tensión acumulada, o tal vez fue simplemente agotamiento. Finalmente dado permiso para existir. La puerta se cerró suavemente dejando a William solo en el estudio.
donde había pasado tantas noches tratando de mantener todo unido mañana por la mañana. El mundo aprendería lo que los más cercanos a él habían sabido durante meses. El futuro rey estaba luchando, y por primera vez en su vida se iba a dejar ayudar afuera. La escarcha comenzó a formarse en las ventanas adentro. William se sentó pesadamente en la silla junto a la chimenea y finalmente se permitió sentir el peso de todo lo que había estado cargando la mañana. El mundo aprende la verdad. Las horas entre la medianoche y el amanecer del 21 de diciembre pasaron con una quietud espeluznante dentro del Palacio de Kensington. William apenas había dormido moviéndose inquieto por los apartamentos privados, mientras Catherine lo miraba con preocupación. Silenciosa, seguía regresando a la ventana, mirando la oscuridad, como si buscara algo que no pudiera nombrar. A las 5:30, había renunciado a fingir descansar y se sentó solo en el estudio, esperando el momento que cambiaría todo. A las 6:15 la princesa Ana llegó al palacio. Antes de lo esperado encontró a William exactamente donde esperaba, rodeado de los adornos familiares del deber, pero luciendo más aislada de lo que ella lo había visto. Segundos pensamientos que ella preguntó. Su tono es neutro, pero no desagradable. William negó con la cabeza lentamente. No, solo me pregunto qué viene después. Fue una respuesta honesta, del tipo que rara vez se permitía expresar. Durante meses, tal vez años, había estado tan concentrado en pasar cada día que había dejado de imaginar cualquier futuro. Más allá de la próxima obligación, la próxima crisis, la próxima demanda. Anne se sentó frente a él. La oscuridad del invierno sigue siendo espesa más allá de las ventanas. Lo que viene después es que aprendes a vivir de manera diferente. No más pequeño, solo más honesto. Ella hizo una pausa y luego agregó con una franqueza característica. La institución se ajustará. Siempre lo hace, la pregunta es, si te permitirás ajustarlo. Con a las 6:30 la versión final de la declaración. Se sentó, listo para el lanzamiento. Las comunicaciones del palacio. El equipo había trabajado toda la noche, refinando el lenguaje que equilibraba la honestidad con la dignidad, transparencia con discreción. Lo que habían creado no tenía precedentes en su franqueza. Un reconocimiento de 17 palabras. Eso rompería décadas de estoicismo real. Charles llegó, poco antes de la hora de lanzamiento programada, luciendo dibujado pero resuelto. Había pasado su propia noche de insomnio, luchando con la decisión, sabiendo que autorizar esta declaración significaba, públicamente, confirmando lo que la familia se había esforzado tanto por manejar. En privado, pero también había llegado a una conclusión. Eso le trajo una paz inesperada, protegiendo a su hijo. Importaba más que proteger las apariencias. Última oportunidad para reconsiderar. Charles le dijo a William. Aunque ambos sabían que no era realmente una opción, la maquinaria ya estaba en movimiento. La declaración en cola para su publicación. El personal se preparó para las secuelas. William apreció el gesto de, todos modos, el reconocimiento de que incluso ahora su voz importaba. «Déjalo salir». «William», dijo en voz baja. Su voz firme. «A pesar de todo lo que se agita debajo de la superficie, si voy a hacer esto, preferiría que fuera en nuestros términos, que esperara al colapso para tomar la decisión por nosotros». Precisamente a las 6:47. La declaración se transmitió en vivo a través de los canales oficiales de Palacio. Después de un periodo de presión personal e institucional, el príncipe de Gales reducirá su horario para priorizar su salud y su familia. Bienestar. 17 palabras que aterrizaron como un trueno, a través de la nación todavía dormida. La reacción fue instantánea. En 60 segundos BBC News interrumpió su programación matutina.
Sky News atrajo a los presentadores a las sesiones informativas de emergencia. Todos los principales periódicos británicos actualizaron sus portadas digitales simultáneamente. El banner de noticias de última hora que se extendió por las pantallas fue simple pero sísmico. El palacio confirma la lucha de William. En Edimburgo, una enfermera de turno temprano termina sus rondas. Se detuvo a mitad de paso cuando la alerta encendió su teléfono. En Cardiff, un panadero preparando su inventario matutino. Hizo una pausa para leer la declaración 3 veces, luchando por procesar su significado. A través de Londres, donde el amanecer estaba empezando a romper, la gente se despertó con noticias que parecían imposibles. No William, él era el firme, el confiable, el futuro con el que todos habían estado contando. La respuesta global se movió aún más rápido. Redes estadounidenses, todavía transmitiendo cobertura nocturna. Pivotó inmediatamente al presentador de CNN, a mitad de la frase sobre otra historia. Se detuvo abruptamente mientras los productores alimentaban las noticias de última hora. A través de su auricular, estamos recibiendo noticias de Londres. Ella dijo su compostura profesional, deslizándose ligeramente, y esto es realmente impresionante. CBS cortó a los corresponsales reales, quien luchó por encontrar un precedente, por lo que el palacio acababa de confirmar. En la historia real moderna, un analista dijo cuidadosamente, «Nunca hemos visto nada como esto». El heredero al trono reconociendo públicamente, no puede mantener el ritmo actual. Es extraordinario para los espectadores estadounidenses mayores, particularmente aquellos que recuerdan a los hijos de Diana. Como niños pequeños, devastados por la muerte de su madre. La noticia tenía un peso adicional. William siempre había representado la resiliencia. El príncipe que sobrevivió a una tragedia inimaginable. Y emergió más fuerte viendo esa imagen complicada. Humanizado hecho vulnerable. Me sentí profundamente conmovedor, en formas que los titulares no pudieron capturar. Dentro del Palacio de Buckingham. El personal superior se había reunido en la oficina de comunicaciones para vigilar la respuesta. Los teléfonos comenzaron a sonar casi de inmediato. Reporteros exigiendo aclaraciones. Contexto. Detalles que la declaración no había proporcionado deliberadamente. Embajadas extranjeras solicitando reuniones informativas. Para entender lo que esto significaba para los próximos. Visitas estatales. Organizaciones benéficas conectadas con los patrocinios de William. Preguntando si se cumplirían los compromisos. La reina Camilla llegó a media mañana, revisando la cobertura mediática con un ojo practicado. Ella había sobrevivido a sus propios crisoles públicos, tormentas, capeadas de prensa negativa. Eso habría roto a personas menores, pero incluso ella parecía afectada por la intensidad de la reacción global. Se preocupan por él. Observó en silencio a un ayudante. Eso es lo que realmente significa todo este ruido. Están preocupados, princesa Ana. Característicamente directo. Pasé la mañana administrando ajustes prácticos, trabajando con programadores de palacios. Ella comenzó el proceso de redistribución. Los próximos compromisos de William, algunos se pospondrían, otros fueron reasignados a diferentes miembros de la familia, algunos juzgados esenciales. Permanecería en el calendario de William, pero con parámetros ajustados. Menos viajes, eventos más cortos, construidos en tiempo de recuperación. La decisión del palacio de no proporcionar detalles adicionales. Más allá de la declaración inicial. Fue deliberado pero difícil de mantener. Los reporteros presionaron para obtener detalles. ¿Qué estaba luchando exactamente? William con salud física, salud mental. Volvería a sus funciones completas cuando... Las preguntas llegaron en oleadas implacables, pero la respuesta oficial
se mantuvo constante. El príncipe de Gales está priorizando su bienestar. Durante un periodo desafiante, no se proporcionarán más detalles en este momento. A media mañana, Catherine publicó su propia breve declaración a través del Palacio de Kensington. Una sola frase que, de alguna manera, transmitió todo. El anuncio oficial había dejado sin decir: «Nuestra familia está agradecida por la comprensión». Y la privacidad se extendió durante este tiempo. Fue firmado simplemente C, las iniciales informales que sugieren personal, en lugar de comunicación institucional. Lo que el palacio no pudo controlar fue la conversación más amplia, explotando en las redes sociales y los paneles de transmisión. Los defensores de la salud mental elogian la transparencia, llamándolo un momento de gran avance para reducir el estigma. Los historiadores reales debatieron si esto representaba una evolución institucional, o comentaristas políticos de crisis cuestionados si la monarquía podría resistir. Otro miembro de la realeza superior retrocediendo, incluso temporalmente. Pero debajo del análisis y la especulación corrió una corriente más, profunda preocupación genuina por un hombre que el mundo había visto crecer. Casarse se convierte en padre, y llevar a sí mismo con una estabilidad que parecía inquebrantable. La comprensión de que incluso alguien con cada privilegio, cada recurso, cada sistema de apoyo aún podría llegar a un punto de ruptura, resonó mucho más allá de los círculos de observación real. Mientras el sol de invierno subía más alto sobre Londres, quemando la escarcha de la mañana. Una verdad establecida en la conversación global. El anuncio del 21 de diciembre del Palacio no acababa de confirmar la lucha de William. Confirmó algo más fundamental. Sobre el costo del deber, los límites de la resistencia humana y el coraje necesario para admitir. Cuando la fuerza por sí sola no es suficiente, cuando la corona se remodela, lo inmediato. Consecuencias del anuncio del 21 de diciembre, reveló algo para lo que el palacio se había preparado en silencio, pero esperaba evitar la lucha institucional que sigue. Cuando una piedra angular de repente requiere ser removida, incluso temporalmente a media tarde, hogar de personas mayores. El personal se había reunido en las oficinas privadas en el Palacio de Buckingham. Mapas de los próximos horarios reales, repartidos por todas las superficies disponibles, como planes de batalla que requieren una revisión rápida. La princesa Ana tomó la delantera con eficiencia característica. Ella revisó los compromisos de William durante los próximos 3 meses, dividiéndolos en categorías. Esencial. Deberes constitucionales que no se pudieron posponer. Alto perfil. Compromisos benéficos que podrían reasignarse. Y apariciones rutinarias que simplemente se cancelarían. Su evaluación fue clínica, pero no fría. Ella entendió mejor que la mayoría esa reestructuración del papel del aire, manteniendo la estabilidad institucional. Precisión necesaria, no sentimiento. El desafío más inmediato involucró próximas visitas de Estado. William había sido programado para representar al rey en una reunión de la Commonwealth a finales de enero y una reunión bilateral con los líderes europeos. En febrero, ambos tenían peso diplomático que no se podía transferir fácilmente. Después de una cuidadosa consideración, Anne aceptó el compromiso de la Commonwealth ella misma. Mientras la salud de Charles lo permite, manejaría la reunión europea personalmente. Camila pasó la tarde manejando un tipo diferente de consecuencias. Charles es emocional. Respuesta para Urocavi.lame ver cómo se desarrolla su decisión públicamente. El rey había autorizado la declaración. Entendió su necesidad, pero viendo la reacción global, leyendo la especulación sobre lo que llevó a su hijo a este punto, le pesaba mucho. Camila lo encontró a media tarde en su estudio privado.
Mirando la cobertura de noticias silenciadas con una expresión, ella reconoció de sus propios periodos más oscuros. «Hiciste lo correcto», que dijo, acomodándose silenciosamente a su lado. «Incluso si no se siente así en este momento». Charles asintió, pero no dijo la culpa de un padre Ward con el deber de un rey, y ninguno de los bandos estaba ganando. En el palacio de Kensington, Catalina había tomado el control del entorno inmediato con intensidad protectora. Toda la cobertura de noticias fue prohibida de los apartamentos privados. El personal recibió instrucciones de filtrar las llamadas sin piedad, permitiendo a través solo de la familia y el negocio palaciego más esencial. Las rutinas de los niños continuaron sin cambios, un ancla deliberada de normalidad, mientras todo lo demás cambiaba. El propio William se movió durante el día en un extraño estado de adormecimiento. El alivio que había sentido la noche anterior, el permiso para finalmente parar, había dado paso a algo más complicado. Ansiedad sobre la percepción pública, culpa sobre los deberes redistribuidos a otros. Miedo de que dar un paso atrás lo convirtiera exactamente en el tipo de heredero débil. Los críticos siempre habían susurrado que podría convertirse. Catalina lo encontró, tarde de pie en la ventana, viendo la reforma de la escarcha en el cristal, mientras la luz del día se desvanecía. ¿Lamentaciones?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta, por la tensión en sus hombros. Demasiados para contar, William admitió. Y ninguno que cambiara lo que tenía que suceder fue la evaluación más honesta que pudo ofrecer el reconocimiento de que la necesidad y la comodidad rara vez se alinean por la noche. El palacio emitió una segunda declaración más corta, aclarando que la reducción de los deberes de William estaba abierta, ligada a su recuperación, en lugar de una línea de tiempo fija. La decisión fue estratégica, evitando la especulación sobre las fechas de regreso mientras mantenía la flexibilidad institucional, pero también señaló algo más significativo. El palacio estaba priorizando el bienestar real de William sobre la gestión de las expectativas públicas. La respuesta internacional a esta aclaración se dividió a largo de líneas familiares, medios británicos, especialmente medios que atienden a espectadores mayores, expresó apoyo cauteloso, preocupación mixta por la estabilidad monárquica. La cobertura estadounidense se apoyó más en el ángulo del interés humano, con programas matutinos, programando expertos en salud mental para discutir las implicaciones más amplias de figuras públicas, reconociendo la lucha. Lo que más sorprendió a los funcionarios de Palacio fue la abrumadora empatía pública encuesta realizada a finales del 21 de diciembre, mostró que el 73% de Gran Bretaña apoyó la decisión de William, números aún más altos entre los mayores de 50 que lo habían visto crecer, de niño afligido a príncipe obediente. La narrativa no fue colapso o fracaso, fue coraje y autoconservación necesaria. Mientras la noche de invierno se profundizaba sobre Londres, los ajustes institucionales continuaron. El personal trabajó hasta tarde, actualizando calendarios, informando a organizaciones benéficas, sobre cambios, coordinando con oficinas gubernamentales, sobre cobertura constitucional. La monarquía construida para soportar siglos de turbulencia estaba haciendo lo que siempre había hecho, adaptando, absorbiendo, sobrevivir. Pero dentro de los apartamentos privados en el Palacio de Kensington, algo más silencioso estaba sucediendo. William se sentó con su familia, cena terminada, niños preparándose para la cama, el caos del día. Finalmente asentándose en la quietud por primera vez en casi un año, no estaba pensando en las obligaciones del mañana o en la crisis de la próxima semana. Simplemente estaba presente, aquí, ahora, permitido ser humano, en lugar de implacablemente real. El costo de llegar a este punto había sido empinado. Exposición pública, interrupción institucional, vulnerabilidad personal, puesta al descubierto para el consumo global.
pero como George, Charlotte y Louis, dijo sus buenas noches mientras Catalina se asentaba a su lado con comprensión en lugar de expectativa. William sintió algo que no había sentido en meses. No paz todavía, pero la posibilidad de ello, y para un hombre que había pasado un año ahogándose, posibilidad, se sintió como oxígeno.